Bien, entonces vamos con la primera pregunta. Señala, paciente varón de 48 años, fumador crónico, presenta desde hace una hora dolor retroesternal opresivo, una escala visual análoga o LEVA de 8/10, disnea moderada. El EKG muestra elevación del segmento ST en V1, V2 y V3. ¿Qué examen de laboratorio solicitaría para confirmar, ¿no?, por su alta sensibilidad? Base al diagnóstico que usted plantea. Isomerasa 1, creatinina, test de aliento para H. pylori, NINA 1, LDH. Bien, a ver, leo en el chat sus respuestas. La D, muy bien, sí, perfecto. Muy bien, entonces, ya, la mayoría ha marcado la D y está muy bien. Vamos a iniciar entonces con esta solución. En primera instancia, nos dice, paciente varón de 48 años de edad, ¿ya? Fumador crónico y que presenta hace una hora dolor retroesternal opresivo con disnea moderada, ¿sí? Hasta aquí, ¿cuál es el problema de salud que presenta este paciente? ¿Recuerdan? ¿O alguien por ahí sabe cuál es el problema de EPOC. salud? ¿Un EPOC? Ah, ya, a ver, por ahí otra opinión. ¿Será un EPOC? Angina. Una angina, ¿no? Un dolor anginoso o una angina de pecho, ¿ya? Una angina de pecho o un dolor anginoso. Muy bien. El dolor anginoso puede clasificarse de tres formas. Tengo una angina estable, ya por ahí veo que lo han mencionado. Tengo una angina inestable y también tengo una angina por vasoespasmo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la angina por vasoespasmo? Tenía otro nombre, ¿recuerdan? Porque eso les pueden preguntar en el examen. Por vasoespasmo o Prince, Prince, Prince Metal. Prince Metal, correcto. ¿Sí? Por vasoespasmo o Prince Metal. Muy bien, el de vasoespasmo mayormente es por contracción y dilatación rápida, ¿sí?, de las arterias coronarias. Es poco frecuente, mayormente en jóvenes, pero los dos tipos de angina importante que debo conocer son las estables y la inestable. ¿Cuál es la principal diferencia? Porque ambas presentan dolor retroesternal, opresivo, que se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula. Se parecen bastante. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Que la angina estable tiene un periodo de duración menor a 20 minutos, mientras que la inestable es mayor a 20 minutos. Y hay otra diferencia más, que la angina estable, ¿sí? La angina estable calma con el reposo o también con el tratamiento, pero la inestable, sí o sí tengo que administrar fármaco para poder aliviar ese malestar, que no le va a pasar con reposo al paciente, ¿ya? Esas son las clasificaciones de las anginas de pecho o del dolor anginoso. ¿Qué nos dice el factor de riesgo para contraer o para que una persona tenga dolor anginoso? Factores de riesgo. Y esto siempre les digo a mis alumnos, las 4T, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Quiénes? A ver, me dicen cuáles son esas 4T. A ver, ¿El tabaco? ¿Fumador, tabaco? ya uno es el tabaquismo. Muy bien, La el hipertensión. tabaquismo. ¿Cuál más? La hipertensión, ¿no? Hipertensión, ahí está la T, ¿no? ¿Cuál más? Los triglicéridos, ¿no? Triglicéridos Diabetes. elevados. Y la diabetes, ¿no? ¿Ah? Esos son los 4 T principales, porque hay más. Por ejemplo, el antecedente de tener un familiar con alguna enfermedad cardíaca, que sea obeso, que sea sedentario el paciente. Esos son complicaciones ya poco frecuentes, pero factores de riesgo importantes. Los 4 de mayor relevancia son estos, ¿no?
Estos 4. Ahora, ¿qué sucede en la angina de pecho? Y es lo que vamos a ver en la fisiopatología. Y esto es lo que sí necesitan conocer para poder determinar o conocer o ampliar un poco más esta parte. En el corazón existe un equilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo así? Que yo necesito oxígeno para trabajar, tengo células que también necesitan mayor cantidad de oxígeno para realizar actividades. Y el desequilibrio en cada una de estas puede conllevar, ¿sí?, a una angina de pecho. ¿Cuáles son aquellos que me van a reducir el aporte de oxígeno en el corazón? Lo principal y lo que ya han visto, la aterosclerosis. ¿Sí? La aterosclerosis es la principal causa, ¿sí?, de deficiencia de oxígeno a nivel cardíaco o a nivel coronario, ¿ya? La principal causa. Luego sigue también aquellas que son generadas por coágulos y émbolos, ¿no? El émbolo cardíaco es otra de las causas. ¿Qué más? Un espasmo coronario, ¿sí? O sea, una angina por Prinzmetal, ¿no? Una disminución del calibre de la arteria por espasmo. ¿Quiénes me van a generar o mejor dicho, qué patologías van a generar que aumente la demanda de oxígeno en el corazón? Las valvulopatías, ¿sí? Por ejemplo, las insuficiencias, las estenosis valvulares, principalmente la insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. ¿Qué más? Las hipertrofias cardíacas, ¿sí? Enfermedades hipertróficas. ¿Y qué más? El ejercicio. A mayor ejercicio necesito más oxígeno, ¿ya? Si se rompe ese equilibrio, hemos dicho que va a reducirse el aporte de oxígeno. Ese cuadro clínico de disminución de oxígeno es lo que conocemos como isquemia, ¿sí? Isquemia. ¿Y qué genera la isquemia? Va a generar cambios, ¿sí?, a nivel celular. Por ejemplo, el cuadro de isquemia activa nociceptores del dolor. ¿Cuáles son? La histamina, ¿sí?, la sustancia P, prostaglandina. Por eso, un cuadro isquémico, la persona va a sufrir de dolor, ¿ya? De dolor ángino. ¿Qué más genera esta isquemia? Comienza a presentar alteraciones, ¿sí?, en el electrocardiograma, en el EKG, ¿sí? Comienza a alterar el EKG. Pero, ¿qué zonas del EKG? ¿Todo el electrocardiograma? No, solamente EKG, ¿sí? Solamente la onda T o el segmento ST. Principalmente la onda T en un inicio, ¿ya? O el segmento ST cuando ya es más avanzado. Eso es lo que genera la isquemia. ¿Qué más genera? Estas sustancias de dolor van a producir el famoso dolor anginoso que hemos dicho, ¿no? Pero también va a irradiar, ¿sí? Va a irradiar. ¿Hacia dónde irradia? ¿Sí? A las fibras nerviosas. ¿Qué tipo de fibras nerviosas son las sensitivas? ¿Recuerdan? De histología. ¿Cuáles eran las fibras nerviosas sensitivas más importantes? Aquellas que transmitían el dolor muy rápido. ¿Qué tipo de fibra? El tipo E, ¿ya? Del tipo C, no se olvide. Muy bien, entonces todo esto genera, ¿no?, el dolor, la alteraciones del electrocardiograma, disminución del oxígeno. Si disminuye el oxígeno en el corazón, no va a bombear bien sangre, va a generar disnea para poder captar mayor cantidad. Si la isquemia no se regulariza, pasamos a otra alteración, que es la alteración bioquímica. Y en este caso, como no tengo aporte de oxígeno, obviamente va a caer la presencia de ATP, que es energía para las células. Díganme, ¿cuáles son las organelas de las células donde se fabrica el ATP? A ver, Mitocondrias. las mitocondrias, ¿no? Las famosas mitocondrias. Entonces, el cardiomiocito
o la célula cardíaca es una célula rica en mitocondrias, porque necesita mayor cantidad de energía, ¿no? Para poder favorecer la contracción y la relajación muscular. Sin eso no se podría trabajar, no se podría hacer, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que ver, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando se genera esa alteración bioquímica, no hay buen aporte de energía, sucede otro hecho más. Si no hay energía, va a haber una alteración funcional, ¿sí? Una alteración funcional del corazón. Va a haber una disminución de dos hechos importantes, la relajación y la contracción del corazón, ¿ya? Y esto puede conllevar a generar las famosas arritmias cardíacas. ¿Y quedamos solamente en alteración funcional, doctores? No, hay un paso más. Y esto es el último, el que ocurre la necrosis, ¿sí? Cuando hay necrosis es porque ya no hay tanto oxígeno que la célula comienza a morir. Y al comenzar a morir, la célula va a producir un aumento de las enzimas cardíacas, ¿no? Del corazón, ¿sí? ¿Cuál es la enzima más sensible? Ya hemos hablado acá, la troponina 1, ¿no? La troponina 1 es la más sensible de todas. Si está elevada esta, significaría que mi paciente tiene un posible infarto. Entonces, aumenta eso. ¿Por qué aumenta? Porque en la necrosis va a suceder lo siguiente. Tengo mi célula normal que cuando muere, sus sustancias, sus organelas, son encapsuladas en una barrera lipídica, ¿no? Pero cuando hay necrosis, no hay ese fenómeno. Todas las sustancias son liberadas directamente hacia los tejidos o los vasos sanguíneos. Por eso es que se detecta aumento de las enzimas. ¿Qué más produce? Alteración en el electrocardiograma, ¿no? En el EKG también va a haber alteraciones. ¿Cuáles? En la onda Q, ¿sí? La onda Q principalmente, o en la onda P, si es que esa isquemia es muy severa, ¿ya? Muy severa. Muy bien, ese es el proceso fisiopatológico. Ahora, cuando hablamos de las enzimas cardíacas, siempre acuérdense de un gráfico. Que derechito no se ve. Muy bien, este gráfico. Siempre acuérdense de la concentración, ¿sí? De la concentración de las enzimas sobre el tiempo que van a estar presentes y que pueden ser, o mayormente son, en horas. Comenzando desde de las 0 horas, 6 horas, a las 12 horas, a las 32 horas, por acá a las 64 horas. Muy bien. ¿Cuál es la enzima que me hemos dicho la más sensible? La troponina 1. ¿Pero por qué es la más sensible? Porque en una fase de isquemia o de infarto se eleva rápidamente. Y más o menos tiene un pico máximo de entre las 12 a 20 horas. Y se va a mantener prolongada en el tiempo, por lo menos entre 7 a 9 días. ¿Sí? Entre 9 días. Por esto es la más específica y la más sensible, porque al encontrar troponina, sé que el proceso ya es necrótico, porque está manteniéndose elevado en varios días, no va a disminuir fácilmente. Y además hay otra razón más. La troponina 1, ¿en dónde la encuentro? ¿En la actina o en la miocina muscular? ¿Mm? ¿Dónde la encuentro? ¿En la actina o en la miocina? ¿Dónde lo encontraré? A ver, por ahí alguien que recuerde histología. Muy bien. Voy a encontrar, a ver, por ahí alguien dice, en la miocina, correcto. ¿Sí? Lo voy a encontrar en la miocina. Y si obviamente esta miocina que contiene troponina se ve dañada porque hay necrosis, o sea, muere esa célula, esa miocina se va a liberar viendo su contenido, ¿no? Lo que va a producir el aumento de las troponina 1. Vamos a poner acá como troponina 1. Muy bien, pero solo troponina 1 tenemos, no, también hay otras enzimas que no son tan específicas, pero que también están dentro del paquete llamados marcadores cardíacos. La que se eleva
Y esta también puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la que se eleva rápido, pero también su disminución es rápida? ¿Sí? O sea, viene así y cae rápidamente. Esa enzima es la mioglobina. ¿Ya? Exacto, la mioglobina. Vamos a poner acá la mioglobina. Ya, uy, ya está, ya saben, ustedes ya son una balita, están expertos en esto. ¿Cuánto es su pico máximo? Alcanza en aproximadamente de 6 a 8 horas, pero comienza a elevarse en las primeras 2 a 3 horas. Las primeras 2 o 3 horas. Y la troponina 1, ¿cuándo comienza a elevarse? Vamos a poner la flechita acá. A partir de las 3 o 4 primeras horas de ocurrido el evento, ¿ya? De ocurrido la necrosis. Muy bien, ¿hay otras enzimas más? Sí, hay una que también es importante, el lactato deshidrogenasa, ¿no? El lactato deshidrogenasa es una enzima que va a demorar en aumentar, ¿sí? Aumenta, 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 más o menos entre las 6 a 12 primeras horas y alcanza un pico máximo entre los 7 a 10 días después del evento y puede disminuir a partir del 12º día, ¿no? Este de acá es el lactato deshidrogenasa o LDH, ¿ya? El LDH, lactato deshidrogenasa. Muy bien, ya hemos señalado la más importante, la troponina 1. Entonces, en todos los pacientes con angina voy a pedir troponina 1, va a depender, y eso va a depender de lo que yo encuentre. Entonces, me llega un paciente con dolor torácico o dolor anginoso, y yo al tener en cuenta sus factores de riesgo y el tiempo que está presentando, considero que mi paciente tiene un síndrome coronario agudo, ¿no? El famoso SICA. Entonces, después de esto, yo le digo a mi paciente que le voy a hacer un monitoreo de electrocardiograma. Y va a depender si es que el segmento ST está elevado o no hay elevación del ST, ¿ya? O sea, de la onda ST. Si no está elevado, perdón, si está elevado, ya digo que es un infarto, ¿no? Así haga troponinas, voy a encontrarlo elevado, pero confirmo con la troponina 1. Si no está elevado, pido las enzimas cardíacas para saber si es que tiene o no un infarto. Si es que las troponinas salen elevadas, vamos a poner acá, la troponina sale elevada, digo que es un infarto, ¿sí? Al igual que acá, también es un infarto, pero sin elevación ST. Y si las troponinas se encuentran normales, menciono que es una angina inestable. Inestable. ¿Me dejé entender, chicos? ¿Quedó comprendido esa parte? ¿Sí? Levante la mano quien no entendió para poder explicar rápidamente. Si no, ¿sí? Estamos bien hasta acá, ¿no? Bien, entonces la respuesta acá, obviamente la letra D, ¿no? Al ser más sensible y más específica frente a este cuadro. Bien, chicos, continuamos. Dice, es un signo de insuficiencia cardíaca derecha. Tolerancia al ejercicio, nicturia, edema agudo de pulmón, ascitis, fatiga. Muy bien, a ver, veo sus respuestas en el chat. Ujú. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahí. Bien, vamos a ver la pregunta, ¿ya? Muy bien, entonces la D, a ver, ascitis. Ya, muy bien, doctor José. Ascitis. ¿Frente a qué estamos hablando? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la disminución, ¿sí? Es la disminución de la capacidad del corazón. ¿Para qué? Para generar aporte de oxígeno necesario, ¿ya? La parte sistémica. ¿Cuáles
son las principales causas de insuficiencia cardíaca? En nuestro medio, la principal causa es la hipertensión arterial. La principal causa, hipertensión arterial. De estas, ¿cuál más sigue? Por ahí también sigue anemia severa, los infartos mismos, el infarto de miocardio agudo, también puede conllevar a generar una insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Los infartos. ¿Qué más puede conllevar a una insuficiencia cardíaca? Bueno, también lo puede generar alguna valvulopatía, ¿sí? Alguna valvulopatía. Bien, entonces, ¿eso es todo? No. También hay clasificación del ICC, ¿no? La clasificación más conocida y que viene en la pregunta es la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Todo lo que he mencionado aquí va a producir mayormente insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Y cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha? La insuficiencia izquierda, ¿ya? Es la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien. Pero cada uno de estos tiene también su manifestación clínica y va a depender del mecanismo fisiopatológico en el cual el corazón, yendo más o menos es así, por acá tengo mis pulmonares, bien, por acá sale, muy bien, perfecto, la O, ya está, más o menos así el corazón. Sabemos que el corazón está dividido en 4 segmentos, ¿no? 4 cámaras. El corazón izquierdo, corazón derecho, ¿no? La aurícula izquierda, ventrículo derecho. Habíamos mencionado que la principal causa de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la resistencia vascular periférica, que produce un aumento de la presión arterial. Y este aumento de la presión arterial conduce a que el corazón tenga que aumentar su gasto cardíaco. Entonces, cuando aumenta el gasto cardíaco del corazón, comienza a generar un mecanismo de adaptación celular en el miocito. ¿Cuál de todos los mecanismos genera? Atrofia, hipertrofia, hiperplasia. ¿Cuál de los tres es el que se está produciendo en este caso? Les pueden preguntar, ¿cuál podría ser? ¿Atrofia, hipertrofia o hiperplasia? Es que aumenta la presión arterial. ¿Qué cambio generaría? Genera una hipertrofia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo, ¿sí? Cuando ustedes van al gimnasio y hacen ejercicio, ¿sí? ¿Qué sucede con sus músculos de sus brazos, sus piernas? Comienzan a aumentar de tamaño, en volumen, ¿no? Y no es porque aumentan la cantidad de células, es porque la célula en sí ha aumentado de tamaño, se ha hecho más grande, porque tiene que bombear más fuerte para poder compensar esa energía perdón, esa resistencia que está viendo por las arterias, ¿ya? Entonces, eso es lo que produce el aumento de la presión arterial, una hipertrofia. Y obviamente, si se sigue hipertrofiando, va a haber una reducción, ¿sí?, de la luz ventricular izquierda, estamos hablando. Y si hay una reducción de la luz, de la luz ventricular, más o menos, para que me entiendan, si hay un corte del corazón a nivel de los ventrículos, lo normal es que encuentre esta situación, ¿no? El ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. O sea, lo normal es que encuentre esta situación. ¿Qué procede con la hipertrofia? Encuentro el corazón más agrandado, pero la luz reducida. ¿Por qué? Porque comienza a haber una mayor capacidad. Bueno, hay una hipertrofia de los músculos cardíacos, ¿ya? Y todo esto es lo que llamamos una miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Por ahí alguien activó su audio?
Entonces, eso es lo que produce. Ahora, al aumentar la luz ventricular, ¿sí? De la luz ventricular izquierda, ¿qué sucede? Genera una disminución de la fracción de eyección de sangre, ¿no? O sea, no va a bombear la sangre necesaria para poder requerir. Y esto que genera a la vez una disfunción en la precarga, en los postcarga, es decir, comienza a generar una caída del gasto cardíaco. Y esta caída del gasto cardíaco es lo que al final se traduce como insuficiencia cardíaca. Este proceso es crónico, no es que aparece en menos de un año, en 2 meses, 3 meses. Por lo menos en un tiempo de entre 8 a 10 años puede suceder todo este fenómeno, ¿ya? Y ya cuando lo presenta es porque ya lo tiene de largo tiempo. Ahora, esta disminución del gasto cardíaco produce que la sangre se acumule más a nivel del ventrículo izquierdo, luego pase a la aurícula izquierda y se regrese a través de las venas pulmonares, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia el pulmón. Entonces, como aumenta la presión intrapulmonar, ¿sí? Aumenta la presión intrapulmonar, hace otro efecto más, que la sangre que estaba en los pulmones se regrese al ventrículo derecho y luego la aurícula derecha, generando la famosa insuficiencia cardíaca derecha. Comienza a haber aumento de las presiones y por mecanismos de Frank Starling que ustedes ya saben, van a regresarse a las cavidades. Entonces, cuando llega a la aurícula derecha, se activa, ¿sí? Se activa el mecanismo de Frank Starling, ¿no? ¿Qué nos decía el mecanismo de Frank Starling? Que la aurícula derecha está capacitada en recibir cuanta sangre le llegue, pero hay un límite, ¿sí? Hay un límite. ¿Por qué? Porque se va a distender tanto la aurícula derecha que llega un punto en el que ya no va a poder distenderse y fracasa esa distensión. ¿Ya? Ese es el mecanismo de Franz-Stark, que se aumenta la dilatación auricular derecha, pero hasta un límite que aún se desconoce en cuánto es el límite, porque depende o varía entre cada persona, pero ese límite ya no es capaz de soportar la sangre, así que tiene que regresarse por donde está llegando, ¿no? Si está llegando por la vena yugular, se va a distender. Por eso, los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha tienen ingurgitación venosa yugular. ¿Sí? Tiene esa manifestación clínica. ¿Qué más también tiene? Comienza a presentarse, ¿ya? Comienza a presentarse que la sangre se regresa ¿hacia dónde? Hacia la vena cava. Y la vena cava recibe sangre de dos sistemas. El sistema porta, ¿sí? El sistema porta y obviamente las venas de los miembros inferiores y del abdomen, ¿no? En el sistema porta, ¿qué comienza a ocurrir? Hay un reflejo hepatoyugular, ¿no? O sea, la sangre comienza a regresarse por el sistema porta. ¿Qué más sucede? Aumento de la presión portal. Y si aumenta la presión portal, produce ascitis. ¿Sí? Produce ascitis porque al aumentar esa presión, el líquido tiene que ir hacia un lado. ¿Y hacia dónde va? Hacia la cavidad peritoneal. ¿Ya? Lo que produce. ¿Qué más también genera? Hepatomegalia. Comienza a aumentar el tamaño del hígado. ¿Qué otra cosa más genera? Esplenomegalia. Esplenomegalia. Y en los miembros inferiores produce edema, ¿no? Edema, principales manifestaciones clínicas. ¿Qué más? Comienza a haber restricciones musculares. ¿Sí? ¿Qué más? Varices, presencia de varices en miembros inferiores. ¿Ya? Eso es de la insuficiencia cardíaca derecha. De la izquierda, ¿qué más presento? Acá también hay fatiga en la izquierda, ¿ya? Comienza a haber fatiga porque la sangre ya está regresando hacia el pulmón, no se está ejerciendo adecuadamente, entonces, fatiga. Bien, entonces acá en la pregunta nos dice, ¿cuál es el signo de insuficiencia cardíaca derecha? ¿Ya? ¿Cuál es el principal signo? Ya por ahí han estado respondiendo que es la ascitis. Y obviamente, esta es la respuesta porque ya hemos mencionado que sucede un aumento del sistema portal, ¿no? Un aumento de la presión portal, ¿sí? Un aumento. Genera la ascitis.
¿Tolerancia al ejercicio? No, porque eso ocurre principalmente al lado derecho. Nicturia no tiene nada que ver, y si es que lo hubiera, tiene que ser del lado izquierdo porque hay una disminución de la perfusión renal, puede generar daño renal, pero en sí no tendría nada que ver. Edema agudo de pulmón es insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Hemos dicho que aumenta la presión pulmonar. Al aumentarlo también genera el edema de pulmón, ¿ya? Acá no le he puesto pulmón, el edema de pulmón. Asitis, ya hemos hablado, ya hemos dicho que esa es la respuesta, que es la que se va a conllevar del lado derecho por aumento de la presión portal, y la fatiga no, que tiene que ver con la intolerancia al ejercicio, y eso es de insuficiencia izquierda. ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿quedó claro hasta acá? ¿Se entendió todo esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Y cuando hay una distensión auricular derecha, comienza a secretarse una hormona, un neuropéptido. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa hormona que se libera a nivel de la aurícula derecha? Péptido natriurético atrial, ¿no? Esa es la hormona que se va a liberar, ¿ya? ¿Y qué hace esto? Comienza a retener sodio, ¿ya? Retener sodio, para que haya un mayor volumen. ¿Pero por qué hay mayor volumen si estamos diciendo de que también hay una descompensación de líquidos acá? ¿Por qué? Porque al momento de oxigenar, nuestro organismo detecta como isquemia a todo este proceso, pero la isquemia es porque no hay buen bombeo de eso. Entonces, al activarse los mecanismos compensadores que ustedes ya hemos visto en fisiología, principalmente en fisiología renal, que habla, chicos, ¿me escuchan? Me confirman, por favor, si se llega a escuchar el audio. Sí, sí se lo escucha. Bien, entonces, Sí, se lo si se me escucha, normal, a ver, me avisan escucha. nada más, me vuelven a comentar. Doctora Rosa, si se me escucha, Sí, sí, está activa el bien. Sí, audio. se lo escucha. ¿Sí? Ah, ya. ¿Lola? Sí, ya está. Bien, entonces vamos a mencionar acá. Dice, ¿cuál de las siguientes son las características básicas lógicas, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Por ahí el doctor nos ha dicho, doctor José, la letra D. ¿Cuál más? ¿Cuál más sería la otra respuesta? A ver. Ya, muy bien, a ver qué más. Y acá ya tocamos el tema de asma, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a explicar esta parte de la fisiopatología del asma. Y hay unos conceptos que necesito que lo aprendan porque esto he visto que ha venido en alguna de sus preguntas y de los pacientes semanales, ¿ya? Y necesito que lo aprendan bien porque eso los van a preguntar de repente también en este examen,
Al menos no la misma pregunta, obviamente, pero algo relacionado. Muy bien, entonces, el asma es todo proceso que ocurre en presencia de un alergeno, ¿sí? Que produce un alergeno. Un momento, por favor. Doctor, no se le escucha. Sí, sí, había apagado el audio un momento porque habían llamado. Les decía, el asma va a ocurrir por presencia de alergenos, principalmente alergenos aéreos. ¿Como cuál? El polvo. ¿Qué más? El polen. ¿Y otros alergenos más? Por ejemplo, puede ser eh, los hongos. Hongo, perdón. ¿El más? Normal, sin vergüenza, díganlo, no, doctor. ¿Cuál más? Pueden ser parásitos también, ¿no? Los ácaros, ¿no? Realmente que pueden inhalarse. Todo este proceso alergeno, va a generar la activación de la respuesta, ¿sí? De la respuesta inmunológica, inmune, ¿ya? Eso es lo que va a desatar. Ahora, va a haber dos fases, una fase uno y una fase 2. La fase uno tiene que ver con la fase de sensibilidad, es decir, la primera respuesta que se genera en base al alergeno, ¿ya? Y la fase 2 es la fase desencadenante. Fase desencadenante es la fase en donde ya se activa mayor respuesta inmunológica, ¿ya? Es decir, aquí es donde donde se presenta la respuesta alérgica propiamente dicha. La fase uno es de sensibilidad. ¿Qué ocurre? Llega el alergeno, vamos a ponerlo por acá. Llega el alergeno, es un antígeno, ¿sí? Atraviesa las barreras naturales. En este caso sería el pulmón. En estas barreras naturales lo va a detectar las células presentadoras de antígeno. ¿Cuál tenemos en el pulmón? La célula de polvo, ¿ya? Esta célula de polvo lleva, ¿qué cosa? A este alergeno a presentarlo al linfocito T, ¿ya? Al linfocito. Le dice, mira, esto acabo de encontrar en el pulmón. ¿Será bueno o será malo? Ay, no sé. Vamos a ver qué se puede hacer. Y el linfocito T comienza a multiplicarse, a dividirse. Y dentro de esa división se activa la presencia del linfocito T helper 1, T helper 2, ¿sí? Y además, como protección, activa al linfocito B, al linfocito B. Ahora, el linfocito B, y eso ya la mayoría hemos hablado en la parte de inmunología, cuando se activa el linfocito B, se transforma a otra célula. ¿Cómo se llamaba la célula? Y es una célula que genera Plasmática. anticuerpos. Las células Plasmática. plasmáticas. Muy bien. Células plasmáticas. ¿Ya? Y esta es la que secreta anticuerpos. ¿Qué anticuerpos presenta? La inmunoglobulina E. ¿Ya? Es la que está presente en los cuadros de asma y de alergia. Pregunta de examen. ¿Ya? La inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a quedar en la sangre, en los tejidos, esperando una nueva respuesta, ¿no? Que ya sería la desencadenante. Entonces, el alergeno por acá dijo, "Ay, bueno, me gusta entrar, vamos a ver qué sucede de nuevo. La última vez no pasó nada. Mentira. Es detectado por la inmunoglobulina E, ¿ya? La inmunoglobulina E lo atrapa y forma el complejo antígeno anticuerpo, ¿ya? Y este complejo antígeno anticuerpo
desencadena la respuesta inmune. ¿Cuál es la respuesta inmune? Hay una mayor liberación y actividad de los mastocitos. Pregunta, ¿qué hormona secreta los mastocitos? La histamina, ¿no? La histamina. Esta es la principal, ¿ya? La histamina. Esta es la que va a desencadenar todo el cuadro alergénico. Solo histamina no. También hay presencia de leucotrienos, ¿sí? Y de citoquinas, ¿ya? Pero la histamina es la más frecuente. ¿Qué genera la histamina? Aumento de la secreción bronquial, ¿sí? Aumenta la secreción bronquial, genera broncoconstricción, broncoconstricción. ¿Qué más genera? Aumento de la permeabilidad vascular. Y si hay aumento de la permeabilidad vascular, ¿qué va a generar? Edema, ¿sí? ¿Edema en dónde? En el bronquio. Y también va a producir otras cosas como cuáles. El aumento de la actividad, ¿sí? Del mastocito y también del eosinófilo, a lo que se traduce como hiperreactividad bronquial. ¿Ya? Reactividad bronquial. Eso es lo que genera. Esto es lo que se presenta en un cuadro de asma. Y esto es ya la fase desencadenante. ¿Ya? Desencadenante. ¿Qué más tengo que tener en cuenta acá? Que hay presencia de algunos fenotipos que pueden conllevar a la presencia del asma grave. ¿Ya? Los fenotipos conllevan al asma grave. ¿Cuáles son esos fenotipos? Tengo el fenotipo T2 y al no T2. ¿Sí? Esto lo han visto en clase, ¿verdad? No T2 y el T2. Y el T2 puede generar fenotipos de alergia o de eosinofilia. ¿Sí? O de eosinofilia. Con lo cual, a nivel de la alergia, que genera el aumento de anticuerpos, ¿no? Acá está mediado por el TGLPAR2. En la eosinófila hay aumento de la interleuquina 5, realmente, y en la NOT2, aquí hay actividad de la T-helper 17. ¿Ah? Esta es pregunta de examen. La T-helper 17 tiene relación con el antígeno, perdón, con el fenotipo NOT2. ¿Ya? T-helper 17. ¿Qué más genera? ¿Sí? En este caso, activación o aumento de la interleuquina 8. Esos son los fenotipos que han ocurrido. ¿Qué más? Tratamiento, por si acaso, si es que les piden, mayormente es el salbutamol, ¿no? Y si ustedes recuerdan su clase de farmacología, el salbutamol, ¿sí? Salbutamol es un agonista de los receptores beta 2, ¿no? Que produce ¿qué efecto? Broncodilatación. Broncodilatación. ¿Y el bromuro hipertropio qué será? ¿Qué efecto hace el bromuro de hipertropio? Esto ya lo han visto en farmacología. Bloquea a los receptores muscarínicos M3 y evita la broncoconstricción. Evita la broncoconstricción. Eso es lo que hace el bromuro diplatrópico. ¿Correcto? Entonces ya hemos mencionado acá cuáles son las características histopatológicas que suceden en el asma, ¿no? Producto de la liberación de histamina, una mayor secreción bronquial, broncoconstricción, permeabilidad vascular aumentada, actividad de los mastocitos eosinófilos, ¿no? Entonces, al haber analizado todo esto, llegó a la respuesta, ¿correcto? Entonces vamos a analizar. Dice, hay remodelación de la estructura del parénquima y del bronquio,
Sí hay, pero me dice histopatológicamente, o sea, tiene que ser más específico. Es muy genérico. Edema de la pared, tórax en tonel y expiración prolongada, no hay esto de acá. Tórax en tonel es característico del EPOC. Sibilancias, expiración prolongada, egofonía, tampoco. La egofonía es característico de las neumonías. Broncoconstricción, edema de pared bronquial e hiperreactividad bronquial, sí, esa es la respuesta. Broncoconstricción, secreción bronquiales y sibilancias, no. Las sibilancias no necesariamente puede ser por el asma, puede ser por algún otro tipo de obstrucción. No es tan específico. La respuesta es la letra. Muy bien, sigamos. Dice, según la clasificación funcional, los tipos de disnea con su definición, o sea, señalar cuáles serían las respuestas con cada uno de las definiciones, ¿ya? Hablamos de disnea, en este tipo tenemos que mencionar la insuficiencia cardíaca crónica que me genera disnea. ¿Cuál sería? A ver, vamos acá a señalar, a ver, uno por uno. La clase 1, ¿a dónde iría? ¿Cuál de las alternativas sería la clase 1? ¿Primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La primera. La primera, a ver, a grandes esfuerzos subir escaleras. Esa es la clase 1. No, ¿Ah? eso A creo ver, que es las tareas de reposo, ¿La pequeños tercera? así. miren la confusión. Muy bien, entonces vamos a hacerlo rápidamente el concepto acá. Al hablar de disnea, nos basamos en la clasificación, perdón, es con H, del NIJA, ¿ya? Del NIJA, que me da 4 clases, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. La clase 4. ¿Qué me dice la clase 1? Clase 1 me dice que hay presencia de disnea, ¿sí? Pero cuando hago grandes actividades físicas, altas actividades físicas. Siempre acuérdense de esta forma, porque siempre así me lo aprendí yo y me es más fácil. Clase 1 a grandes actividades físicas y la clase 4 siempre en reposo. ¿Sí? No estoy haciendo nada y tengo dolor. Y tengo, perdón, dificultad para respirar. Entonces, nos queda el vacío de la clase 2 y de la clase 3, ¿no? La clase 3 es mínimo esfuerzo. Mínimo esfuerzo. Y la clase 2 es a moderados esfuerzos. ¿Ya? A moderados esfuerzos. Bien, entonces, ya dicho esto, me van a poder decir, ¿no? Por ejemplo, acá, de grandes esfuerzos al subir escaleras, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál tipo? ¿Ya qué clase? La 1. La Clase 1, 1. ¿no? Clase 1. De pequeños o mínimos esfuerzos, como por ejemplo el vestirse, La 3. la 3, La ¿no? La 3. C, muy bien. El reposo, ya lo hemos mencionado, ¿no? La D, ¿no? Clase La 4. De 4. medianos esfuerzos, la clase 3, ¿no? Perdón, la clase 2, ¿no? De 2. 2. B, ahí está. A medianos esfuerzos, clase 2. ¿Sí? Acuérdense siempre, si es que ustedes no se acuerdan cuál era la clasificación de la disnea, acuérdense siempre de la clase 1 y la clase 4. Y la 2 y la 3 les va a salir mientras van recordando. Siempre. ¿Ya? Este es un pequeño tip que se les brinda. Muy bien. Digamos, dice, marca la respuesta correcta en relación a la insuficiencia cardíaca congestiva. Se produce cuando el corazón es incapaz de recibir una cantidad adecuada de sangre y la insuficiencia cardíaca afecta con mucha mayor frecuencia el ventrículo derecho. La insuficiencia cardíaca sistólica agrava las aurículas y las dilata. En la insuficiencia cardíaca sistólica se hipertrofian los miocitos cardíacos con engrosamiento de la pared ventricular. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca se enfoca en mejorar la carga sanguínea del corazón. ¿Bien? ¿Cuál sería la respuesta? A esto lo hemos hablado ya anteriormente, ¿no? ¿Cuál sería? Vamos a ver, dice, en insuficiencia cardíaca se produce el corazón es incapaz para recibir cantidad de sangre. Esta es la definición de insuficiencia cardíaca. ¿Es incapaz de recibir o es incapaz de proporcionar sangre? ¿Cuál sería? Capaz de proporcionar, ¿no? Dice, la insuficiencia cardíaca afecta con mucha mayor frecuencia al ventrículo derecho. ¿Será verdad esto?
¿Qué ventrículo se ve afectado? ¿El derecho o el izquierdo? Con mayor frecuencia. Izquierdo. El izquierdo. Muy bien. Entonces no. En la insuficiencia cardíaca crónica sistólica agravada, las aurículas se dilatan. ¿Sí? Bueno, podría haber dilatación de las aurículas, ¿ya? Pero no de ambas. La aurícula que se dilata es la aurícula derecha. Es la que más se dilata. En la insuficiencia cardíaca sistólica se hipertrofian los miocitos cardíacos con engrosamiento de la pared ventricular. ¿Esto es la respuesta? Ya lo Esta hemos es mencionado, ¿no? la respuesta. ¿El tratamiento de la insuficiencia cardíaca se enfoca en mejorar la carga sanguínea del corazón? No, no se encarga de mejorar la carga sanguínea, se mejora la carga mecánica del corazón, es decir, que aumenta el gasto cardíaco, ¿ya? O sea, la contracción cardíaca, no el aporte de sangre. Eso es. Digamos, vamos a respiratoria nuevamente, dice. El principal agente causal de neumonía adquirida en la comunidad es neumonía, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus beta hemolítico de grupo A, Streptococcus galacticus. Esta es la respuesta. Y la, todos la A. Muy bien, esta es la respuesta. La letra más, de repente hay otras respuestas, no, la A. Muy bien. Esa es la respuesta, la letra A. Y vamos a señalar por acá, ya que estamos en el tema de neumonía. Entonces tengo neumonía aquí. Neumonía en la comunidad, porque hay otro tipo de neumonía. Es la neumonía que se da, ¿en dónde? En el ámbito, ¿no? Otro tipo de neumonía. Entonces, tengo que la neumonía se puede crear, una persona se puede transmitir de neumonía de varias formas. ¿Sí? Vamos a dibujar acá la personita. Pulmón y vía respiratoria. Y la persona se puede contagiar de varias formas. Por vía aérea, ¿ya? Por acá, patógenos respiratorios, ¿no? Que se transmiten de persona a persona. ¿Cuál más? Productos de la flora normal, ¿sí? Perdón, este es flora normal. Flora normal. Otro, por continuidad, ¿sí? Por continuidad. Es decir, lesiones que estén directamente a nivel, ¿de dónde? A nivel de la caja torácica o de la pleura, ¿no? Y la otra vía es la sanguínea, la hematógena. Cualquiera de estas formas es que una persona se puede contagiar de neumonía, en cualquiera de estas formas. ¿Qué más? En este caso, y cuando hablamos de flora normal, hablamos de personas que sufren de microaspiración, ¿no? O sea que muchas veces vomitan y pueden deglutir el propio vómito a veces, ¿ya? Bastante en tener en cuenta, ¿ya? Y la aérea, que es la inhalatoria. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿el Streptococcus pneumoniae será un patógeno que invade por vía inhalatoria o por microaspiración? ¿Mm? ¿Dónde encontramos el Streptococcus pneumoniae? ¿Ya? Se encuentra formando parte de la flora normal, ¿ya? Muchas veces por microaspiración puede pasar al pulmón. ¿Dónde afecta la neumonía principalmente en el pulmón? En las zonas inferiores, ¿sí? En las bases pulmonares. ¿Con qué otro nombre se le conoce al Streptococcus pneumoniae? Como neumococo, ¿ya? Neumococo, para los amigos. Entonces, tengo la neumonía. Llega, puede clasificar, ya vamos a hablar un poco más del concepto de neumonía, puede clasificar en neumonía típica y neumonía atípica. En la neumonía típica encontramos como principal agente etiológico el neumococo, ¿ya?
al Streptococcus pneumoniae. En la típica, principalmente los virus, como la influenza, como la que hemos vivido anteriormente, ¿no? Hace unos años, COVID-19. La típica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Ya? En una neumonía típica, siempre, y acuérdense esta triada, disnea, fiebre, tos productiva. Tengo en un caso clínico o en un paciente real disnea, fiebre y tos productiva, sospecho de una neumonía típica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una atípica? Mayormente, mialgia, malestar general, tos seca. Son las principales manifestaciones clínicas. Todo proceso que ocurre en invasión al pulmón va a aumentar la respuesta inmune. Aumenta la respuesta inmune. ¿Cuáles son las células inmunológicas que están presentes en una respuesta bacteriana? Los neutrófilos son los que están aumentando. Los neutrófilos pueden clasificarse en dos, en polimorfos nucleares en un 60% y los abastonados, que mayormente son menos del 5%. Esto es lo normal. En un caso de neumonía, tienden a elevarse. Cuando se aumentan los abastonados por más del 5%, a esto denominamos desviación ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Esto de acá es importante que lo recuerden porque lo pueden generar. La clepsia y la neumonía también es parte de la flora normal, pero no es frecuente en cuanto a respuesta de neumonía, ¿ya? O sea, es uno de los agentes que puede conllevar a neumonía, sí, pero no es la más frecuente. No es la más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente? La más frecuente después del neumococo viene a ser el Haemophilus influenzae. Vamos a poner acá la lista. Dos microorganismos. Neumococo es la principal. ¿Cuál sigue? Haemophilus influenzae. ¿Cuál sigue después de esto? Streptococcus, perdón, Staphylococcus aureus. ¿Ya? Staphylococcus aureus. ¿Cuál más? E. coli también puede llevar, ¿no? ¿Y cómo puede pasar el E. coli? Puede haber contacto con material fecal, lo respiro, lo huele, o hay todavía contacto con la nariz o con la boca, puede llegar al pulmón, ¿no? O generar, o también por continuidad. No, por vía hematógena. Vía hematógena. ¿Correcto? Esos son. ¿Cuáles son los menos frecuentes? La influenza tipo A, ¿ya? Para influenza, bueno, hasta hace unos 4 años, la menos frecuente era el COVID-19. Era la menos frecuente, pero ahora, tras la pandemia, subió al primer puesto. Esto es en cuanto a neumonía. ¿Qué más? ¿Qué debemos conocer en neumonía? Hay una clasificación para poder determinar la severidad y el tratamiento de la neumonía, ¿sí? Que vamos a hablar acá el famoso CURP 65. ¿Y qué parámetros evalúo en el CURP 65? La C de confusión, ¿ya? O sea, la persona está desorientada. Tiene una escala de Glasgow menor de 14 puntos. ¿Qué más evalúo? La U de uremia. ¿Cuánto es el valor que le da el CURP 65? Que la urea se encuentre en más de 7 milimoles por litro. Más la R, ¿no? La R de respiración. ¿Cuánto es lo que
toma en cuenta el curve, que la respiración sea mayor o igual de 30 respiraciones por minuto. 30 respiraciones por minuto. La B, ¿qué significa? The blood pressure. ¿Ya? Aumento de la presión, perdón, disminución de la presión arterial. Blood pressure significa presión arterial. ¿Qué significa? Que la paz menor de 90 milímetros de mercurio o la diastólica menor de 65. Y finalmente, el 65, ¿no? Que son los 65 años. Gentes mayores de 65 años. Cada uno tiene un puntaje de 1, de 1. Cada uno tiene un punto, ¿ya? ¿Qué me determina ese punto? Es que la persona tiene 1 o 0, o mejor dicho, mejor puntos. Si es menor o igual a 1, el tratamiento que se le puede dar es ambulatorio. O sea, la persona se puede ir a su casa. Puntos de 2 a 3, el tratamiento es hospitalario. Tengo que hospitalizar al paciente. Y puntajes mayor o iguales de 4, también el tratamiento es hospitalario, pero en la UCI. El paciente se va a descompensar rápido. ¿Ya? Ténganlo en cuenta estos parámetros porque les van a preguntar en el examen. Sí o sí, por ahí he visto una pregunta de esto, del curso 60. Tengan bastante cuidado. Muy bien, vamos a seguir. Dice, la fase de la neumonía que se desarrolla entre los 2 a 4 días y que histopatológicamente o histológicamente se caracteriza por la existencia de un exudado alveolar heterogéneo, fibroso, abundantes macrófagos y neutrófilos, ¿sí? ¿Qué más dice? Abastonados y algunos segmentados, con capilares dilatados y ingurgitación de sangre corresponden ¿a qué? ¿Qué fase? Activa, fase de hepatización roja, fase de hepatización gris, fase de organización temprano o de fase. A ver, ¿quién me dice? Por ahí el doctor nos dice la... Muy bien, ¿qué más? A ver, la B, ya, muy bien, por ahí la B, ¿no? Ya, ¿qué más? Bien. Vamos a hablar rápidamente de la histopatología de la enfermedad. Pero histopatología. Vamos a mencionar. Histopatológicamente se divide en 4 fases. 4 fases. 4 fases. Una fase congestiva, una fase de hepatización roja, una fase de hepatitis gris y una última fase llamada resolutiva. Resolutiva. Esas son las 4 fases, ¿sí?, de la neumonía a nivel histopatológico. En cuanto a tiempo, ¿cuánto dura la fase congestiva? Desde el momento que ingresa el microorganismo hasta aproximadamente los 2 días, 1 a 2 días. La hepatización roja, y ya vamos a señalar qué significa, aproximadamente empieza a aparecer entre el tercer o día, ¿ya? Perdón, día. Hepatización gris ocurre entre el quinto y séptimo día. Fase resolutiva a partir del día 8 e inclusive puede durar hasta 4 semanas. ¿Qué fenómenos histológicos presentan cada una de las fases? En la fase de congestiva comienza a haber un aumento del exudado a nivel bronquial. Hay edema,
¿ya? Y también comienza a aumentar los neutrófilos. En la fase 2 o de hepatización roja, aumenta la presencia ¿de qué? De vasodilatación. Hay una vasodilatación y hay neogénesis vascular, hay nueva presencia de vasos sanguíneos a ese nivel, ¿ya? ¿Qué otra cosa más sucede en este fenómeno? Comienza a haber presencia de fibrinógeno, ¿sí? Fibrinógeno. ¿Por qué se denomina hepatización? Porque el pulmón es como una esponja, ¿sí? Es como una esponja. Si han tenido la oportunidad en sus cursos de anatomía, coger un pulmón, bueno, van a darse cuenta que es como una esponja. En cambio, el hígado no, el hígado es un órgano muy duro, es muy duro, es como, ¿cómo sería? Pues, ¿cómo le describimos al hígado? Es como si ustedes tocaran su codo. Cuando tocan su codo, más o menos esa es el hígado. Se denomina hepatización porque en esta fase el tejido pulmonar se vuelve duro, duro. Al volverse duro, simula un tejido hepático. Entonces se le llama hepatización. Y hepatización roja porque hay aumento de la vasodilatación y de neovasos vasculares, ¿no? Es decir, aumenta la permeabilidad. Acá hay un aumento mayor de la permeabilidad sanguínea. En la fase 3 o de hepatización gris, ya hay una disminución de la vasodilatación. Ya no hay mucha vasodilatación. ¿Ya? ¿Qué más comienza a generarse acá? Aumenta la presencia del fibrinógeno, ¿sí? Aumenta la presencia del fibrinógeno y comienza el pulmón nuevamente a generar una reversión de los vasos. O sea, los neovasos que se habían formado comienzan a nuevamente eliminarse o reducirse, ¿no? Y esto genera una coloración grisácea en el pulmón. Se llama hepatización gris. La fase resolutiva, entre comillas, es que la persona comienza a presentar el pulmón algo como era antes, comillas, ¿no? Porque acá hay a haber mayor presencia de macrófagos, ¿sí? Disminuyen los polimorfos nucleares, pero hay macrófago, ¿sí? Y por ahí el exudado también comienza a disminuir, ¿ya? Comienza a disminuir el exudado. Esas son las fases pulmonares. Entonces, cuando hablamos de una fase en donde hay un exudado alveolar heterogénico, también dice que genera abundantes macrófagos y hay ingurgitación y dilatación de los capilares. Estamos hablando de la fase de hepatización roja. Fase de hepatización roja de la histología de la neumonía. Bien, dice acá, son criterios clínicos según el CUR 65, ya lo habíamos mencionado. ¿Cuáles son? Excepto urea mayor de 20, edad mayor de 65 años, arterial media menor de 65, paciente confundido o ninguna. ¿Cuál sería la respuesta? Ya, muy bien, la U. Muy bien, a ver, ¿qué más por ahí? ¿Qué más señalan? ¿Cuál sería otra respuesta? La D, mal escrito, ¿no? A, B, C, D. Esta es la E, está mal señalado. Ya, muy bien, a ver, vamos a ver. La D, paciente confundido. Podría ser, a ver. Curso 65, ya lo habíamos señalado acá. Acá estaba. Paciente confundido, una urea mayor de 7 milimoles. ¿Y acá cuánto nos pone? 20, pero 20 miligramos por decilitro, ¿no? 20 miligramos por decilitro. ¿Ya? Es lo mismo decir mayor de 7 milimoles. Transformamos una urea. Bueno, en este caso, perdón, hay una confusión. ¿Sí? Uy. La urea normal, el ácido úrico que se evalúa y que nos pide en el curso 65,
tiene que ser mayor de 7 milimoles, ¿ya? Cuando hablamos de urea netamente, dice mayor de 20 miligramos por decilitro. En este caso, para poder hablar de uremia, tiene que ser la urea en sí mayor de 40 miligramos por decilitro, ¿ya? Esta no sería la respuesta. Pero dice, edad mayor de 65 años, sí es. PAN menor de 65 podría ser. ¿Por qué? Porque nos ponen acá que la presión arterial debe ser la sistólica menor de 90 o la diastólica menor de 65. Pero no nos habla de que hacemos la PAN. Entonces, esta tampoco se... ¿Paciente confundido? Sí. Aquí hay dos alternativas, ¿no? Acá hay dos alternativas. A o la letra, ¿ya? Esas son las dos alternativas que serían parte de la respuesta, ¿sí? Pero no se olviden, si fuera a PAC, o sea, presión diastólica, esta sí sería respuesta. Y me quedo, me dice que presión arterial media. Tengo que tenerlo en cuenta. Y me deje entender, ¿verdad, chicos? En esta pregunta. Salen las dos alternativas. Todavía hay duda. Bueno, también La contaré. urea y el ácido úrico ¿Mm? Allá, el del, ácido úrico del CUPS 65, del CUPS 65, ¿es urea o ácido úrico que se detecta? ¿No es urea? es ácido úrico para 7 milimoles. Pero para urea, como es en esta pregunta, la urea es mayor de 40. Tiene que ser mayor de 40. ¿Ya? O sea, hay dos cosas. Ustedes en un examen de laboratorio pueden encontrar ácido úrico, urea. No es lo mismo, ¿ya? No es lo Pues, mismo. claro. Urea viene a ser proceso de desecho del riñón. En cambio, el ácido úrico es proceso de desecho por el metabolismo. Cada uno tiene un valor diferente. Por eso es que les menciono acá. Ácido úrico mayor de 7 o urea mayor de 40. ¿Ya? No sé si me deja entender esta vez. ¿No? Ujú. Bien. Y no normal pregunta. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Pero no se olviden el criterio del CURP 65. Porque si les van a preguntar, muchas veces no les preguntan de la urea, sino se centran en la respiración. Les pueden poner de 28 a más. ¿Ya? Pero el CURP 65 dice que tiene que ser de 30 a más. Muy bien, sigamos. Dice, en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? La hipoxemia es el resultado del paso de la sangre a través de los capilares, ¿sí? A los alvéolos rellenos con fluidos inflamatorios atelectasiados y que están a menudo mal ventilados, causando una normalidad tema del índice de perfusión, ventilación, perfusión. El mecanismo fisiopatológico, ¿cómo se denomina? De distribución, ventilación, perfusión, consumo de oxígeno, desaturación de oxígeno, desaturación de CO2. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos. La C, muy bien. A ver, ¿qué más por ahí? Muy bien. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar que la neumonía va a causar un bloqueo, ¿sí? Del alveolo, ¿no? Obviamente tengo mi alveolo acá, está mi capilar sanguíneo, me produce la neumonía, ¿no? Y me bloquea el paso del oxígeno, ¿sí? O mejor dicho, me corta el paso del oxígeno hacia el capilar, lo que llamamos un famoso shunt, ¿no? Shunt alveolar. Sería la respuesta. Shunt alveolar. La redistribución, ventilación, perfusión, tiene que ver con nuevos segmentos que derivan para poder generar nuevamente el paso de oxígeno. El consumo de oxígeno no tiene nada que ver y la desaturación de oxígeno y de CO2, ambos tienen que ver, pero con la hemoglobina, ¿ya? ¿Cuánto lo llenan?
tanto oxígeno como el CO2. ¿Ya? Esto es con hemoglobina. En este caso, es el TICH1. Entonces, dentro de la fisiología del CHUM, sí, ¿qué me va a conllevar? Me va a conllevar a la insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de insuficiencia respiratoria aguda se presentan o se documentan, doctores? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos son los tipos? ¿Cuántos eran los tipos? Es, muy bien. Más, a ver, ¿alguien más? Eran 3 tipos de insuficiencia respiratoria. Ya. Insuficiencia respiratoria son 4 tipos, no se olviden. ¿Ya? El tipo 1 también es denominada hipoxémica. Hipoxémica. En el tipo 2, ¿cuál era denominada hipercápnica? Hipercápnica. El tipo 3, que también es denominada perioperatoria. Y el tipo 4 era la denominada el shock. En la tipo 1, ¿qué hay en la tipo 1? Va a haber una reducción, voy a hacerlo de otra frecuencia. En el tipo 1, ¿qué hay? Hay una disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿A cuánto? Menor de 60. ¿Ya? Menor de 60. ¿Cuánto? A un FiO2, FiO2 de 0,21. Lo normal. ¿Ya? Eso es. ¿Qué más? El tipo 2 es el en el cual va a haber aumento de la presión parcial de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, ¿sí? Más va a reducir una disminución del pH, ¿sí? A menos de 7,35. Todo esto estamos hablando de los análisis de gases arteriales, ¿ya? El famoso AGA. El tipo 3 principalmente tiene que ver con afecciones operatorias y siempre les van a poner que el paciente ha sido anestesiado, ¿sí? Con anestesia general, obviamente. Al local no le va a hacer nada, pues. El tipo 4, el tipo shock, es aquella en donde hay hipoperfusión química, como consecuencia justamente del shock, ¿sí? Claro, ¿no? Y hay por ahí me dicen, doctor, pero ¿y el mixto? El mixto, una variante de la insuficiencia respiratoria aguda, en el cual hay la presencia de IRA tipo 1 como de IRA tipo 2. Muy bien, a ver, ¿qué nos dice el Y32047? Doctor. ¿Entendido? Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice, la gastritis erosiva o hemorrágica pueden ser producto o ser producidas por todas las siguientes causas, excepto, ¿ya? ¿Qué nos dice ahí? Consumo de alcohol, de AINES, estrés, autoinmunidad o todas las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta? Ya, muy bien. Otra Flavia nos dice la B. Muy bien. Entonces la respuesta aquí es la autoinmunidad. Ya, la letra D. La gastritis puede clasificarse en aguda o en crónica. La aguda, ¿cuál es el principal agente causal? El H. pylori. ¿Cuál le sigue? Los AINES.
Los hay. ¿Cuál le sigue? El estrés. Por ahí otros como el alcohol. ¿Qué produce la aguda? Si es que no es tratada a tiempo, puede generar erosiones gástricas. ¿Qué conlleva estas erosiones? La presencia de úlceras. Y las úlceras pueden producir hemorragias, las denominadas hemorragias digestivas altas. En cambio, la gastritis crónica puede ser un proceso infeccioso, y acá también está involucrado el Helicobacter pylori, puede ser por respuesta autoinmune, como una de las principales causas, o también puede deberse a problemas principalmente de tumores, ¿ya? De tumores. Por ejemplo, el insuloma, ¿no? O el gastrinoma, ¿ya? Trinoma, perdón, ¿ya? Esa es la principal causa. Y en autoinmunes, bueno, ya sabemos, ¿no? Hay dos clasificaciones acá, la tipo A y la tipo B. ¿No? Y la tipo B. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la que me puede producir mayor cantidad de hemorragia en una gastritis? ¿Cuál de todas me puede conllevar a que la persona haga hemorragias? ¿Sí? Todas, el consumo de AINES, el consumo de, bueno, la infección por Helicobacter pylori, el estrés, pero la autoinmunidad no, porque la autoinmunidad me da crónica, y mayormente la crónica es atrófica, no es ulcerante. Esa es la principal característica. ¿Qué más? ¿Qué más también tenemos que tener en cuenta en esta fisiopatología, o mejor dicho, en este proceso? ¿Qué más? A ver, vamos a hablar sobre el Helicobacter pylori, ¿sí? El Helicobacter H. pylori. ¿Cuál es la principal forma de transmisión del Helicobacter pylori, doctor? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la principal forma? ¿O cómo se contagia uno de Helicobacter pylori? ¿O lo tenemos en como parte de Comensal, nuestra flora? ¿Cómo? comensal, Comensal, ¿no? Principalmente por el alimento, ¿no? Alimento y que contenga Helicobacter pylori, alimentos mal lavados. Más, bien, más, también puede ser por el agua contaminada, ¿ya? Por el agua contaminada. Muy bien, esa es una de las características. Un momento, por favor, doctores, un minuto, por favor. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, estábamos en el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se puede contagiar uno a través de los alimentos mal lavados, bien, del agua, ¿ya? También del agua mal lavada, ¿ya? Esas son sus características. ¿Qué más? ¿Qué otras características de importancia tiene el Helicobacter pylori? Puede producir gastritis. Una de esas es la producción de una enzima. ¿Quién recuerda cómo se llama esa enzima que produce el Helicobacter pylori? La ureasa, ¿no? La famosa
¿Qué hace la ureasa? Comienza a reducir, o sea, la ureasa permite la reducción del muco gástrico. Eso cuando hay infección de del helicobacter pylori, lo primero que hace es reducir el moco que se encuentra tapizando la mucosa. Al mismo tiempo también comienza a multiplicarse, ¿no? También comienza a dividirse. Y esa división es la que va a generar que haya una mayor infección. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el Helicobacter pylori? Que también tiene factores de adherencia, ¿no? Y acá hablamos de de los flagelos, ¿sí? Le permiten una mayor adherencia. ¿Adherencia a dónde? Al tejido gástrico, ¿ya? Son sus principales características. ¿Qué más? ¿Qué otras características también tiene con factor de virulencia? ¿Ya? La presencia, pues no, la proteínas K, principalmente. Proteínas KA, que es la que va a permitir que se siga expresando mayores cantidades de helicobacter. Esa es una de las características importantes. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más? Los polisacáridos. ¿Sí? Sacáridos, ¿sí? Están presentes en la bacteria para poder unirse al epitelio, ¿no? Que van a formar parte de la adherencia bacteriana. Esas son sus características principales. Pero de todas estas, la más relevante es la presencia de la ureasa, ¿ya? Y justamente cuando hay esta ureasa liberando, cuando hay una infección por H. pylori, yo lo puedo detectar frente al examen, ¿no? Que se llama test del aliento, ¿no? Para ureasa, ¿sí? Test de aliento para eso lo puedo detectar en ese examen rápidamente. Digo, este paciente tiene infección por H. pylori, gastritis por pylori. Eso es algo relevante que tienen que recordar. ¿Qué más? La presencia del H. pylori produce en un momento reducción del moco gástrico, generando ¿qué cosa? Una lesión epitelial. Y esta lesión epitelial conlleva a la atrofia, ¿sí? A la atrofia gástrica. Y esta atrofia gástrica permanece en el tiempo, se convierte en gastritis crónica. La atrofia gástrica comienza a producir nueva lesión erosiva. Esto ya es parte de la gastritis, ¿ya? De la gastritis sigue siendo parte. Chicos, eso es tenerlo en cuenta. Muy bien, sigamos. Dice, son factores exógenos causantes de gastritis. ¿Cuál sería aquí la respuesta, chicos? A ver, infección por H. pylori, AINES, enfermedades autoinmunes, alcohol y tabaco. ¿Cuál sería un factor exógeno? ¿Cuál sería mejor? Un factor. Ya, por ahí nos dicen la C. Inmunes, muy bien. Vamos a ver. Hay a ver, la letra C. Muy bien. Hay factores exógenos que pueden conllevar a la presencia de gastritis. También tenemos factores endógenos. También pueden conllevar gastritis. Dentro de los factores exógenos predomina el Helicobacter pylori. Es la principal causa. En segundo lugar, los AINES, ¿no? La presencia de AINES. ¿Qué más? Irritantes gástricos. Algunas sustancias, ¿sí? Que pueden generar daño gástrico. Algunas drogas, ¿no? Como de anfetaminas, principalmente. El consumo de alcohol
y tabaco. ¿Ya? Eso. Cáusticos, ¿no? Cáusticos. A ver, ¿alguien sabe qué es un cáustico? ¿O me da un ejemplo de cáusticos? Y lo último, radiación. ¿Ya? ¿Qué es un cáustico? ¿Alguien sabe? ¿Para qué se usan los cáusticos? ¿Quién sabe para qué sirven los cáusticos? ¿Gente? Ya. Los cáusticos no son más que sustancias que se utilizan actualmente para poder generar limpieza del hogar, ¿no? Realmente los detergentes, los dientes, hay líquidos para baterías, etcétera. Esos son cáusticos. Pueden ser ácidos o alcalinos, depender de la situación. Son muy utilizados en productos de limpieza y algunos otros usos, como por ejemplo lubricantes de agua. Esos son cáusticos. Esos son los factores exógenos. Y dentro de los factores endógenos tenemos el mismo ácido gástrico, el ácido clorhídrico o gástrico, ¿ya? Porque pueden venirle de las dos formas, gástrico o clorhídrico. Más, la presencia de pepsina, que es una enzima que degrada proteínas. Mismo jugo pancreático, ¿sí? El jugo pancreático. La uremia, ¿ya? La uremia es otro de los factores endógenos. Y las enfermedades inmunes o autoinmunes. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? No, porque todas estas son exógenas, pero la autoinmune, ¿sí? Las inmunes son endógenas. Muy bien. Siguiente. Son factores endógenos antes de gastritis, excepto. ¿Cuál es la respuesta? Pylori, autoinmunes, ácido gástrico y pepsina, bilis. ¿Cuál sería? Exacto, ¿no? La letra A. Ya lo hemos mencionado en el cuadrito anterior. Aquí está. La infección por H. pylori es principalmente exógena. Exógena. Muy bien. Siguiente pregunta. Gastritis crónica caracterizada por reducción y pérdida de glándulas gástricas. ¿Cuál sería? Crónica no atrófica, atrófica, autoinmune o multifocal. Ya. Exacto, ¿no? Atrófica, perdón, atrófica. Encontrando pérdidas de las glándulas gástricas. Las no atróficas no tienen nada que ver. Y las autoinmunes, bueno, ambas son autoinmunes, bueno, autoinmunes. Y la crónica multifocal que tiene que ver con la gastritis. Vamos a ver acá, algo rápido. La gastritis crónica puede ser de dos tipos. A, ¿sí? Tipo A, también llamado autoinmune, o el tipo B, o también llamado bacteriano. Y si es bacteriano, H. pylori. Por dos razones puede haber una gastritis crónica con mayor frecuencia. ¿Cómo yo diferencio cada una que podría ocurrir? Primero, el compromiso, ¿ya? ¿Dónde se está dañando acá mayormente en el tipo A? En el cuerpo y el fondo gástrico. Si dibujo, voy a dibujar en ambos lados. Mi estomaguito por acá bien bonito, más o menos así. ¿Qué sucede en el autoinmune o tipo A? ¿Dónde se ve más afección? En el fondo y en el cuerpo gástrico. Ahí se ve mayor afecciones. ¿Qué más comienza a ocurrir en este cuadro clínico? Que comienza a haber un aumento de las enzimas, ¿no? Realmente un aumento del pepsinógeno.
¿sí? Del pépsino. Una de las características de esta patología. Dentro del pépsino. ¿Qué más también comienza a producir? Comienza a producir acloridria. ¿Sí? Cloridria, ¿ya? Eso también. Y una anemia que hemos visto en casos clínicos anteriores, ¿no? La anemia perniciosa. Anemia perniciosa. En cambio, la tipo B, que es principalmente bacteriana, va a ocurrir en el cuerpo, pero hacia abajo, ¿ya? La parte baja, ¿no? O sea, más o menos en el cuerpo, pero abajo, ¿no? ¿Cerca a dónde? A la válvula y que va a conectar al estómago con el esófago, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas válvulas? ¿Recuerdan? Habían dos válvulas, una que conecta el esófago con el estómago y el duodeno, perdón, con el estómago. ¿Cómo se llaman esas válvulas? ¿Alguien se acuerda? La primera, ¿cómo se llama la válvula que conecta al esófago con el estómago? Los fin- Cardias. Y al estómago con el duodeno, ¿cómo se llama ese esfínter? El píloro, ¿no? Píloro. El de Oddi es el que conecta el páncreas con el duodeno. Nada. ¿Qué más? Esto es el tipo B, que es por bacteria, principalmente pylori, puede producir adenocarcinomas. Está bien relacionado con el cáncer gástrico, el adenocarcinoma. Por eso es que todo paciente que tiene infección por el Helicobacter pylori de forma crónica se le hace un descarte de cáncer de estómago. Puede producir adenocarcinoma. ¿Ya? Tener en cuenta ello. Siguiente. Dice, paciente varón de 50 años de edad, quien acude por estreñimiento crónico, bueno, estreñimiento, perdón, y dolor abdominal. El examen de masa ilíaca derecha, que se corrobora con imagen tomográfica. Se le realiza una biopsia que arroja granuloma no caseificante. ¿Cuál sería el diagnóstico, chicos? ¿Qué me dice la respuesta? ¿Cuál podría ser la diagnóstico? ¿Ya? La de enfermedad de Crohn. Muy bien. Exacto. ¿Ya? Entonces acá la respuesta, la enfermedad de Crohn, es el grupo de, ¿qué? De las enfermedades inflamatorias, ¿no? Ahora, siempre que le pongan esto, granuloma no calcificante, y es en el flanco derecho, sospechen que la enfermedad de Crohn está a nivel del ciego, colon ascendente, ¿ya? Que comienza a haber una mayor hiperreactividad inflamatoria, por eso es crónico. Al hacerse mayor hiperreactividad de forma crónica, también en una tomografía se ve blanco, por eso se le ve casi en el contraste del mismo órgano, por eso se le llama no caseificante, o sea, no es un color blanquecino, ¿no? Que normalmente podría ocurrir, sino es un color similar al del propio organismo, ¿no? Al del propio cuerpo. La enfermedad de Crohn, bueno, dentro de las enfermedades inflamatorias, tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis, ¿no? Colitis y la enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la diferencia? Que la colitis daña mayores segmentos intestinales, ¿ya? Con mayor frecuencia afecta al descendente, colon descendente, colon sigmoides, y también puede afectar el recto y el ano. En cambio, la enfermedad de Crohn es más una forma segmentaria, ¿sí? Segmentaria. Puede afectar al ciego, pero también puede afectar a porciones de intestino grueso,
porciones de intestino delgado o inclusive al esófago. Al esófago. Esas son las diferencias. Ahora, ¿cuál es otra característica? La de enfermedad de Crohn va a generar un efecto de masa. O sea, hay una presencia de gránulo que se va a formar en esos segmentos que va a dañar, ¿ya? Y va aumentando de tamaño, va creciendo, ¿ya? Y, no es- y muchas veces se confunde como un cáncer, pero en sí no es un cáncer, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Que en la tomografía encuentran, perdón, en la biopsia encuentran un granuloma no clasificado. Cambio en el cáncer aumentan y un aumento de las células neoplásticas, lo que pueden encontrar. Esto que conlleva a estreñimiento e inclusive dolor. Tenerlo en cuenta principalmente en la parte del examen para la patología. Otra pregunta dice, varón de 50 años, fumador, que desde hace un año presenta dolor opresivo retroesternal, dura 10 minutos aproximadamente. Encadenados luego de practicar deporte y que mejora con reposo. El diagnóstico, chicos, ya lo hemos hablado, ¿no? A ver, angina de esfuerzo, miocardio, estenosis mitral. ¿Cuál? Bien, el doctor José nos dice la A. Esa es la respuesta. Ya, muy bien, la Catalina también. La angina de esfuerzo. ¿Por qué? Ya nos da acá el tiempo. Dice que dura ¿cuánto? Menos de 10 minutos. Habíamos dicho que la angina estable dura menor de 20 minutos, calma con el reposo. Inestable, más de 20 minutos y necesito fármaco. La angina de esfuerzo o estable, ¿ya? Estable o de esfuerzo. Con cualquiera de estos dos nombres lo pueden utilizar. ¿Agudo de miocardio? No, porque tendría que durar más de 20 minutos y aparte otras manifestaciones, ¿no? Estenosis mitral no tiene nada que ver con esto, mayormente está acompañado con síncope y la inestable por el tiempo no. Y aparte no calma con el reposo, solamente nos dirían que calma con el, y en este caso no lo es. ¿Bien? Pregunta dice, varón de 54 años de edad que ha ingresado a trauma shock refiriendo dolor torácico que irradia hacia el cuello y la mandíbula. También presenta disnea. A los 45 minutos, ¿qué presenta? Desvanecimiento, ¿no? Desvanece. Aparte, hay presencia de apnea y se realiza RCP básico. El monitor cardíaco evidencia, según el algoritmo actual de RCP, sería la mejor conducta C. Realizar descarga eléctrica, mantener vía aérea permeable, administrar adrenalina o continuar con compresiones cardíacas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, por ahí, ¿qué dicen las respuestas? A ver, pues, recuerda porque es parte del tema también. He visto que dice RCP dentro de insuficiencia respiratoria. Muy bien. Cuando hay un paro cardíaco, se pueden utilizar maniobras de RCP básico y avanzado. ¿Cuál es el básico? Las compresiones y la administración de algunos fármacos como la adrenalina. Es el avanzado. Sigo con las compresiones, pero ya puedo utilizar otros aparatos como ventilador mecánico, ¿sí? O vasopresores u otros fármacos que puedan mejorar la respuesta cardíaca. Ahora, para poder saber que hay un paro cardíaco y qué debo de realizar como respuesta después, tengo que saber si hay un ritmo, si el paro cardíaco es desfibrilable, si es desfibrilable o no desfibrilable. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo o no dar electricidad.
¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Los que yo tengo que dar, sí o sí, electricidad, ¿no? Pasar la máquina, despejen, bla, su arritmia, ¿no? O sea, perdón, con el desfibrilador, con el aparato, colocarle en el pecho y generarle descargas. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? Siempre acuérdense, la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Cómo lo veo en el electrocardiograma, doctor? Lo van a encontrar algo así. Menos algo así. Y va a haber actividad eléctrica y obviamente no va a haber pulso, ¿no? ¿Cuál es el otro ritmo? La fibrilación, pero ventricular. Este es otro ritmo desfibrilable, al que yo tengo que administrar con el desfibrilador electricidad. ¿Cómo lo ven en el electrocardiograma? Más o menos así. O así lo vería en el electrocardiograma. ¿Cuáles son los ritmos no desfibrilables? Primero, la asistolia. Asistolia. ¿Cómo lo ven en el electrocardiograma? Una rayita más o menos. ¿Cuál es la otra forma? Mejor dicho, ¿cuál es la otro ritmo no desfibrilable? La actividad eléctrica impulso. Impulso. ¿Cómo lo ven en el electrocardiograma? Veo un electrocardiograma normal, ¿no? Así para esto, ¿no? Menos así. Pero cuando veo el monitor, veo que hay actividad, pero no hay pulso. El pulso, cero. Voy a evaluar al paciente, pulso carotídeo, pulso radial, no hay pulso. Entonces, pero el corazón lo veo que está funcionando. Eso es actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué hago en estas situaciones? Cuando hablo de ritmo desfibrilable, o sea, carga ventricular sin pulso o fibrilación ventricular, yo tengo que dar RCP básico y desfibrilar, ¿ya? Para electricidad. ¿Cuánto? Entre 200 a 300 joules de energía, ¿ya? Famosos series de televisión que salen, ¿no? Despejen la corriente, ¿no? Carga 300, ya, ¡bla! Esa es la desfibrilación. Los no desfibrilables, ¿qué hago? En este caso, lo que tengo que hacer es RCP, ¿sí? Continuar con RCP y administrar adrenalina. Administro adrenalina. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La letra C, administrar adrenalina. Bien, dice, dentro del proceso fisiopatológico de la aterosclerosis, las células que contienen vesículas de LDL oxidados, ¿cómo se denominan? ¿Cuál sería la respuesta? Células gigantes de Langerhans, células espumosas, células de polvo, células de Kupffer o ninguna. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, las células espumosas, ¿no? Y hemos hablado varias veces de la esclerosis, ¿no? Entonces, tengo acá mi vaso sanguíneo, ¿sí? Sanguíneo. Acá viene el lípido oxidado, ¿sí? Perdón, el LDL, en altas cantidades, concentraciones que se llegan a adherir al vaso sanguíneo y pasan al tejido, ¿no? Y en el tejido, ¿qué ocurre? Se llegan a oxidar. Como se oxidan, activan la respuesta del macrófago que se encontraba por ahí paseando y, uy, encuentro el lípido, ¿no? Y lo comienza a fagocitar. Y al fagocitarlo comienza a aumentar grandes cantidades de vesículas de lípidos dentro de su contenido, a lo que esta célula se transforma en las células espumosas, que luego va a conllevar a generar la estría grasa, ¿no? Ya hemos hablado del mecanismo fisiopatológico, o sea, hay mayor aumento de células que contienen grandes cantidades de lípidos y estos se exacerban y pueden pasar hacia la luz del vaso sanguíneo. Continuar acá, células espumosas, pero luego son contenidas por tejido fibroso, ¿no? Por los fibrocitos, son contenidas. Y todo esto de acá es la estría grasa, y todo esto de acá, todo esto de acá, remarcarlo mejor con...
Todo esto de acá, envolviendo en rojo, es lo que llamamos placa de ateroma, ¿no? Placa de ateroma. Muy bien. Dice, paciente con cuadros de disnea, malestar general, decaimiento de cuerpo. Al examen físico presenta disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, crépitos vivasales y menciona acá que presenta un AGA con una presión parcial de oxígeno de 55, CO2 de 32, una saturación de oxígeno de 90, FiO2 32%, ¿ah? Bicarbonato 24, no se me fue. El índice alveolo capilar o el alveolo arterial es mayor de 20. Y según las características, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria sería? Sería la respuesta. ¿Qué insuficiencia respiratoria tiene el paciente? ¿Cuál sería? Y la respuesta. 1, tipo 2, o tipo sería. Tipo 1, ¿no? A ver, vamos a hablar. Dice, el agua tiene presión parcial de oxígeno 55. ¿Está normal o estará disminuido? Disminuido, ¿no? CO2, ¿estará normal o estará disminuido? Ya, está ligeramente disminuido. No se olviden. Presión parcial de oxígeno, lo normal es de 80 hasta 100 o 110 milímetros de mercurio. Presión parcial de CO2, ¿cuánto debe ser? Entre 35 a 35, 45. 45, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Cuánto debe ser el valor del bicarbonato? ¿Sí? Entre 22 a 26 miliequivalentes, ¿no? Por litro. ¿Qué más? El pH. ¿Cuánto debe ser el pH en un AGA? 7.35, 7.45. 7,35 a 7,45. Esto es lo que tengo que recordar. ¿Ya? Siempre, siempre. Dice, presión parcial de oxígeno disminuido. O sea, en este caso el paciente está bajo. CO2, 32. Ligeramente bajo, ¿no? No tan bajo, pero está ligeramente. Muy bien. Mi carbonato está en 24, normal. Y el pH no nos. ¿Pero qué nos señala? Está con un FiO2 de 32%. O sea, está recibiendo oxígeno. El FiO2 32% es imposible que se pueda respirar al aire ambiente. Esto mayormente se va a generar, o mejor dicho, se produce con el oxígeno. ¿Cuánto es el FiO2 normal? El FiO2 normal es 21%. Siempre estés en el Himalaya, estés en el Cusco, estés en Arequipa, estés en la playa. FiO2 siempre es 21%, chicos, siempre es 21%. Si en este caso encuentro que mi paciente tiene una presión parcial de oxígeno disminuida, ¿sí? Disminuida, y la presión de oxígeno está ligeramente disminuida, está casi normal. O sea, obviamente se trata de que el cuadro es principalmente de oxígeno, ¿no? ¿Y cuál era el que disminuía el oxígeno? ¿En el tipo 1 o en el tipo 2? ¿Sí? ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Se acuerdan? En el tipo 1 caía el oxígeno, ¿no? Y en el tipo 2 aumentaba el CO2. Es la respuesta, obviamente, acá es la del tipo 1. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, el asma de fenotipo muy tardío, que también se clasifica fisiopatológicamente como NOMT2, ¿qué células están implicadas para la respuesta de mediadores químicos? A ver, esto ya lo hemos hecho en un momento cuando hemos hablado de asma. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? La letra A, ¿no? Ya esto lo hemos hablado en la parte de asma.
está? ¿Dónde está? Era hasta acá la pregunta 3, ¿no? Acá están los fenotipos. No se olviden, ¿ya? Los fenotipos. Repásenlo bien. Ya está. Y última pregunta, dice, en la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el famoso EPOC, se habla de dos lesiones patológicas importantes. ¿Cuáles son? Tema de atelectasia, inflamación crónica bronquial y enfisema, atelectasia y derrame pleural, ¿sí? Pleuresia y obstrucción bronquial, fibrosis en anillo o enfisema. La respuesta, obviamente, la letra B. No hay una inflamación crónica en el EPOC, es crónico, como dice su nombre, ¿sí? Y es más frecuente en pacientes fumadores crónicos, en pacientes que trabajan en minas, ¿sí? O de carbón principalmente, o en pacientes que utilizan leña en la cocina. Pero doctor, leña en la cocina por un día, yo utilicé hace 3 meses para hacer mi parrilla, ¿me puede generar EPOC? No, tiene que ser mayor de 10 años. Si se dan cuenta, la mayoría de enfermedades tienen este periodo, ¿no? Mayor de 10 años. Muy bien. Y enfisema, bueno, que ya es la parte donde hay mayor secreción bronquial. Y se endurece el bronquio. Principalmente, esas son las formas en las que se va a ocurrir el EPOC. Bien, inflamación crónica bronquial y enfisema. Bien, chicos, eso sería todo por el repaso. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? ¿Algo por ahí que no se haya entendido? ¿Todo quedó claro? Recuerden, el repaso no significa que todas las preguntas que hemos visto les va a venir en el examen. Tal cual, no. El repaso es una ayuda para que ustedes solo recuerden lo que ya han repasado y apliquen ese conocimiento cada una de las alternativas de las preguntas que hemos colocado, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿No?